Dios les bendiga. Es un placer para nosotros volver a estar en este espacio. Sean todos bienvenidos. Vamos a disponer nuestros corazones, a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Cuando siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Muy buenos días, que el Señor les bendiga en gran manera en este maravilloso día que el Señor nos regala. Le envío un cordial saludo en el Señor, un abrazo fraterno y cordial para todos ustedes que se encuentran en casa o en cualquier otro lugar y que hoy disponen su corazón para escuchar una vez más la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero que en este momento dispongamos nuestra vida y oremos a Dios, presentando este tiempo para que sea de mucha bendición, de mucha edificación, porque Dios hoy
quiere darte a conocer ese tesoro maravilloso de las Sagradas Escrituras, para que te deleites en ellas y descubras las riquezas espirituales del Señor para tu vida en este tiempo. Te invito que allí donde estés puedas orar al Señor. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, porque eres el único que la mereces. Porque tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Dios que estás por encima de toda fuerza humana, de toda fuerza espiritual. Gracias, Señor, porque tú nos amaste con amor eterno. Y hoy, Señor, nos permites nuevamente de poder estar ante tu presencia, Señor. Oro para que en este día tu palabra, Señor, esté ahora edificando, consolando, exhortando los corazones, Señor. Oro para que la presencia del Santo Espíritu de Dios esté, Señor, fortaleciendo la fe de mis hermanos que están pasando por momentos de prueba, Señor. Oro para que esa fe se fortalezca en el Señor Jesucristo. Así como Jesús le dijo a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falte, Pedro, cuando seas zarandeado por el enemigo. También es mi oración para que aquellos hermanos, Señor, que están siendo, oh Dios, pasados por el fuego, por el agua, por las diferentes pruebas, la fe de mis hermanos permanezca en este tiempo. Gracias ahora, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, y ella es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Honramos tu presencia en este maravilloso y glorioso día que nos regalas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Hoy quiero compartirles el tema La Biblia, el libro por excelencia. En este domingo hemos querido hacer honor y dar gracias a Dios por la palabra de Dios. Sabemos que en este mes de octubre estamos celebrando también el Día de la Biblia. Y qué tan importante, mis amados, que nosotros podamos amar la palabra de Dios y tenerla siempre guardada en nuestro corazón. Por eso el tema de hoy, la Biblia, el libro por excelencia. Quiero que busquemos en nuestras Biblias la palabra de Dios. En esta ocasión en 2 de Timoteo, es la carta del apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Y leo para ustedes la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La gloria sea para el Señor. Dios quiere que tú estés preparado en esta tierra, en este tiempo, para toda buena obra. Y quien te ha de iluminar, enseñar y darte esas herramientas, Dios, por medio de su palabra. Por eso en este tiempo, una invitación especial a que puedas desear los mandamientos de Dios, puedas amar y deleitarse y deleitarte en la palabra de Dios en este tiempo. Oh, ¿a cuántos les da pereza, sueño, cansancio cuando empiezan a leer las Escrituras? ¿Sabes que al leer la palabra de Dios vas a ser confrontado con tu pecado? Al leer las Escrituras, el Señor te capacitará, te dotará de la sabiduría de lo alto. Por eso el enemigo no quiere que tú leas la palabra de Dios, porque sabes que ella se convierte como un arma, como dice Hebreos 4:12, de doble filo, que ha de penetrar hasta lo más profundo del ser para transformar el corazón de los hombres. Pero te invito para que seas
firme y determinante en decir: yo voy a leer la palabra de Dios, voy a sacar ese tiempo, aunque tenga sueño, aunque esté cansado, aunque me dé pereza. Señor, yo voy a leer tu palabra, porque allí voy a encontrar esos grandes tesoros espirituales para mí en este tiempo. Oh, qué bueno que lo hagas. El Señor te va a bendecir en gran manera. Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice que la palabra del Señor ha sido establecida por Dios, ha sido creada por Dios, ha sido inspirada por Dios para edificar al hombre. Y la palabra de Dios tiene el propósito de guiar al hombre en los caminos de la vida. Tiene el propósito de corregir los malos pasos en los que el hombre anda. Tiene el propósito de enseñarle, de tal manera que la palabra también es como ese ayo, como ese maestro, como ese educador que tú necesitas en la vida. En la vida vas a necesitar muchos consejeros y maestros que te puedan guiar para conducirte a un destino seguro. Y la palabra de Dios es el principal de los maestros, la herramienta más maravillosa que podamos tener para que a través de ella podamos ser entendidos y sabios en la vida. La palabra del Señor para los cristianos se ha convertido en el libro más importante que jamás haya sido escrito. Aunque el mundo está lleno de literatura sagrada, hay solo un libro en que se puede tener confianza en cuanto a la verdad. Es el registro único e inspirado divinamente de la revelación redentora de Dios acerca de sí mismo y de su voluntad. Mis amados, a través del conocimiento de la Biblia, el cristiano incrementa su conocimiento de quién es Dios y también puede conocer el plan redentor de Dios para su vida. Aunque Dios se revela al hombre a través de otras fuentes aparte de la Biblia, solo puede entenderse adecuadamente a Dios y su voluntad a la luz del registro bíblico, y que es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aunque haya muchos libros sagrados al concepto de los hombres, solamente la Biblia es la inspiración de Dios. Y Pedro lo declara en 2 de Pedro 1, 20 al 21, donde dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí está nuevamente donde Pedro como Pablo resaltan la inspiración de la palabra de Dios que sale de boca de Dios hacia los hombres, y que la palabra de Dios no es de interpretación privada, donde solo algunos que tienen la iluminación o el conocimiento pueden entender, interpretar las escrituras. No, porque la palabra de Dios no es exclusiva de un ser humano o de un sector humano. Muchos han tratado de privatizar las escrituras, pero las escrituras Dios nos las ha dado para todo el ser humano. Dios ha democratizado la escritura para que todos la podamos leer, la podamos entender y comprender los propósitos y los planes de Dios para nuestra vida. Hombres en la historia, presidentes, escritores, científicos, declararon la importancia de la palabra de Dios. Un hombre, un teólogo llamado San Agustín,
escribió la siguiente frase con respecto a lo importante que es la Biblia, la palabra de Dios. Dice: cuanto es más pobre el hombre de su propio fondo, más debe enriquecerse en estas fuentes sagradas, hablando de las Escrituras. Para todas las enfermedades del alma, la palabra de Dios proporciona un remedio. Ama las sagradas Escrituras y te amará la sabiduría. Gabriela Mistral escribió: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Y estas frases son frases célebres de personajes importantes en la historia. Y la palabra de Dios sigue vigente, cumpliendo los propósitos de Dios para todos. Aún los gobernantes, presidentes, un hombre como Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, declaró acerca de la palabra de Dios diciendo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Igualmente, otro presidente de los Estados Unidos, George Washington, dijo lo siguiente de la palabra de Dios: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. Qué bueno que estos hombres pudieron entender el valor y la excelencia de las sagradas Escrituras, no solo en sus vidas, sino también en la vida de otras personas. La palabra de Dios, mis amados hermanos, tiene el poder de convencer al hombre de su pecado, de su error, porque la palabra es como un espejo donde tú puedes mirarte a ti mismo, mirar tus errores, mirar tu pecado, y ella te redarguye, ella te convence diciéndote que necesitas de un Salvador, y te presenta a Jesucristo como el Salvador de la humanidad, que vino a este mundo a morir en una cruz y derramar su sangre para perdonarte y limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Aún hombres, gobernadores, gobernantes como Napoleón llegó a decir: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con el poder que vence a todo cuanto se opone. Así es, porque la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo. Pablo habla de la armadura del cristiano, y dentro de esa arma ofensiva está la palabra de Dios como una espada. Mis amados, cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón y la pronuncias con tus labios y la pones en práctica, esa palabra de Dios penetra, esa palabra de Dios convence, esa palabra de Dios desarma argumentos del enemigo, esa palabra de Dios te hace vivir como un hombre y una mujer sabia, íntegra, de tal manera que no tengas nada que decir contra tu vida, porque has guardado la palabra de Dios en tu corazón. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Solo la palabra de Dios te podrá capacitar para poder vivir en medio de este mundo donde hay tanta corrupción, donde hay tanta maldad, donde hay tanto engaño, donde hay tanta mentira, donde hay tanta tiniebla. Solo la palabra de Dios te podrá capacitar para que puedas vivir una vida en rectitud. El mismo salmista decía en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si te sientes inseguro en tu vida, qué camino, qué decisión tomar, qué vas a hacer con tu vida,
te invito a que empiezas a tener una relación con Dios y también con las Escrituras. Que las Escrituras sean ese pan, ese alimento donde de noche y de día puedas deleitarte en medio de ella. Aún la reina Victoria, una gobernante de Inglaterra, dijo: este libro, hablando de las Escrituras, es el secreto de la supremacía inglesa. Pero qué lástima que en este tiempo muchos de los gobernantes han sacado la palabra de Dios de sus constituciones. Han desechado los mandamientos de Dios y los han cambiado por los dogmas de los hombres, por las filosofías de los hombres. Mis amados, y por eso Dios se entristece en su corazón. Cada día el mundo va de mal en peor, porque han desechado los mandamientos de Dios. Han despreciado la sabiduría que viene de lo alto, mis amados hermanos. También tenemos a un científico como Immanuel Kant diciendo: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad, porque es cierto de que muchos han intentado de destruir la palabra de Dios. Satanás ha usado a muchos hombres para tratar de tergiversar, de desacreditar las sagradas Escrituras. Y te voy a poner un ejemplo en este día de un hombre que quiso desacreditar la palabra de Dios y menoscabarla. Hay un hombre en francés, es un hombre en francés, Francois Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Nacido en 1694 y murió en 1778. Fue un escritor, un historiador, filósofo y abogado francés. Aunque su lucha contra la injusticia social de su país fue inquebrantable, también tomó malas decisiones. Y una de ellas fue rechazar las enseñanzas de la Biblia, a tal punto de afirmar que en 100 años el cristianismo desaparecería y la Biblia pasaría a ser considerado como un libro de mitología. Eso declaró este hombre. Después de su muerte, pasaron algunos años para que se vendieran los bienes de este hombre, de Voltaire, entre ellos su casa y su imprenta, los cuales fueron comprados por la Sociedad Bíblica de Francia, que no tardaron en hacer impresiones del libro de la Biblia que tanto él había rechazado. ¡Qué ironía tan grande! La casa de este filósofo se convirtió en el lugar de donde saldría bendición para mucha gente, para que muchos países conozcan las promesas de Dios a través de las sagradas Escrituras. Mis amados, a través de los años, muchos dictadores, gobernantes, filósofos, científicos, maestros, emperadores, etc., han tratado de quemar, destruir y eliminar la palabra de Dios. Han tratado de desacreditar la Biblia. Todos estos fueron intentos inútiles. La Biblia es el libro, porque la Biblia es el libro más leído, más publicado, más traducido a otros idiomas y formatos en la historia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y ella misma ha declarado: el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasará. Mis amados, lo que es de Dios permanece, y la Biblia es la palabra de Dios. Por eso tú y yo hoy la podemos tener en nuestras manos.
Hoy la podemos leer porque la Biblia es el libro por excelencia de la historia. Porque la Biblia es el libro que tiene un mensaje espiritual de edificación y de bendición para toda la humanidad. Mis amados, amemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, quiero hablarles un poco acerca de ella. Ustedes saben de que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Que fue escrita o tiene 2 testamentos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros, en el Nuevo Testamento hay 26 libros. Entonces en total son 66 libros. La Biblia es Biblos, una biblioteca donde está consolidado todos estos libros de la palabra de Dios. Fueron escritos aproximadamente en un lapso de 1500 años. Hombres, entre ellos reyes, sacerdotes, pescadores, médicos, hombres sin letras, sin letrados, sin estudios, en una preparación, fueron los que Dios escogió. Y Dios inspiró esa palabra y la puso en boca de ellos para que ellos escribieran la palabra del Señor en aquel tiempo. Entonces entendamos que la Biblia es la inspiración de Dios. Fue inspirada por Dios y por eso Pablo lo declara allí donde leímos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios, y también en 2 de Pedro 1, 20 al 21, donde dice también de que estos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para comunicar la verdad de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, ¿por qué razón la Biblia entonces es infalible, es inspirada, es inerrante? Es decir, que en ella no hay error, que ella es perfecta, es por excelencia. La Biblia es inspirada por su exactitud. La Biblia es inspirada porque hay una unidad perfecta entre sus libros y su mensaje. La Biblia es inspirada porque tiene una profundidad espiritual donde está la inspiración de Dios para el hombre. La Biblia es inspirada por su extraordinaria circulación en toda la humanidad. Es el libro que más ha circulado en toda la historia. La Biblia es inspirada por su actualidad, que aunque ya hayan pasado muchos años desde su escritura, la Biblia tiene principios vigentes que son relevantes en este tiempo para toda la humanidad. La Biblia es inspirada por su extraordinaria preservación. Y como dije, la Biblia la han tratado de destruir, pero no han podido, porque es la palabra de Dios que permanece para siempre. La Biblia es inspirada porque todas las profecías se han cumplido. La Biblia es inspirada por su influencia en la civilización. Ha traído vida, ha traído inspiración, consuelo a muchos y a millones, más bien a millones de hombres, a millones de seres. Eso es la palabra, es inspirada. ¿Y cuál es el propósito de la Biblia? La Biblia es importante porque explica el origen del hombre y del propósito de su existencia. Como un ser racional, el hombre se pregunta acerca de la razón de su existencia. La pregunta es tan persistente que ha dado un fundamento continuo a la filosofía. La Biblia da la única respuesta satisfactoria para el propósito de la existencia del hombre y de la naturaleza del destino. Si tú quieres comprender por qué estás aquí en este mundo, lo vas a entender en la medida en que esa revelación de Dios llegue a tu vida. Cuando leas la palabra, cuando ames la palabra, allí entenderás que el Señor te trajo a este mundo con un propósito, para que vivas y vivas para Dios. También el propósito de la Biblia es que proporciona guía a la vida diaria de los cristianos. Siempre he dicho que la Biblia es la norma de vida y de guía para el cristiano.
En nuestro país tenemos una constitución política de 1991 donde están todas las normas y las leyes que cada ciudadano debe cumplir como ciudadano colombiano. Pero también la palabra es como una constitución para el cristiano, donde el cristiano debe entonces tomar cada uno de esos mandamientos, preceptos y leyes que Dios ha establecido para que pueda vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Constitución del cristiano es la palabra de Dios. Quizás se habla de que los 3 problemas más importantes que enfrenta el hombre actual son su sentido de culpa y rechazo, que provoca un sentimiento de alienación y soledad, su inhabilidad para llevarse bien con su prójimo y sus frustraciones en la vida causadas por sus fracasos, los cuales conducen a la conclusión de que la vida no tiene significado. La Biblia contiene la única respuesta adecuada para cada uno de esos problemas. Pero también dentro del propósito de la Biblia podemos decir que la Biblia es importante como un libro de conocimiento. Muestra al hombre el conocimiento más grande de todos, la naturaleza de Dios y su propósito redentor, mis amados hermanos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y hay una declaración que se dio en algunas iglesias bautistas acerca de la Biblia. Y llegaron a decir: la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados divinamente y es el registro de la revelación de Dios al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios por su autor, la salvación por su fin y la verdad sin mezcla de error por su tema. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por ello es y permanecerá así hasta el fin del mundo. El centro verdadero de la unión cristiana y el supremo modelo por el cual deben ser tratados la conducta humana, los credos y las opiniones religiosas. El criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y qué temas trata la Biblia? Pues todos los temas de la vida, pero en principal, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra cómo fue creado el hombre, pero también su caída, su sufrimiento a causa del pecado, el trato de Dios para el hombre que había pecado, pero también el plan redentor de Dios por medio de Jesucristo para salvar al hombre. Entonces, ¿qué es la Biblia para el creyente? La Biblia para el creyente es la autoridad suprema y por excelencia en lo que toca a su doctrina y su conducta. Una vez más, toda la Escritura es inspirada y útil ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos a toda la verdad, a fin de que como hijos de Dios podamos vivir una vida recta y agradable delante del Señor, mis amados hermanos. Necesitamos seguir confiando en la palabra de Dios. Isaac Newton llegó a decir: hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana alguna. La palabra de Dios es inerrante, es perfecta, sin error, sin tacha. Y el amarla, el obedecerla, es lo mejor que tú y yo podemos hacer en esta vida, mis amados hermanos. Y para concluir, quiero decirles que el origen divino de las Escrituras nos asegura que la Biblia es infalible, es decir, no es susceptible de error y por lo tanto no puede extraviarnos, engañarnos ni decepcionarnos. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que en ella está escrito se cumplió, se está cumpliendo
y se ha de cumplir porque es palabra de Dios. Por estas y las otras razones mencionadas, la Biblia es nuestra fuente de autoridad para nuestras normas de conducta como cristiano. Te pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Cada cuánto la lees? ¿Cuando vas a la iglesia? ¿O cuando hay una enseñanza y te dicen, por favor, saca la Biblia y léela en tal parte? Mis amados, allí hay un gran tesoro. Hay un gran tesoro que no estamos aprovechando. Ama la palabra de Dios y la sabiduría te amará. La palabra de Dios es para dar sagacidad, para dar entendimiento. La palabra de Dios es vida, es pan para nosotros en este tiempo. Yo te invito para que hoy le digas al Señor, Señor, ayúdame a amar la Biblia y acercarme a ella con reverencia, con respeto. Porque cuando yo abra esas páginas y empiece a leerla, es tu palabra, Señor, es tu boca más bien que emana esa palabra para mí en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes quieren oír la voz de Dios? Permite que el Espíritu Santo te hable por medio de la palabra de Dios. Dios quiere que andes en luz, que andes en la verdad y que puedas guiar a muchos a la verdad de Jesucristo, y lo vas a hacer a través de las Escrituras. Celebramos entonces este día de la Biblia, celebramos el que el Señor nos haya dado ese privilegio de poder conocer la palabra y que la palabra de Dios haya llegado a nosotros. Y es nuestra tarea ahora que esta palabra llegue a las generaciones venideras. Dale gracias a Dios allí donde estás. Dile, Señor, te doy gracias en este día por la Biblia, por este libro sagrado, por este libro, Señor, que fue inspirado por ti. Tú, Señor amado, abriste tus labios e inspiraste a esos hombres en ese tiempo para que escribieran esas letras allí en esas hojas, en esos papiros, en esas pieles de animales en ese tiempo, Señor. Oh Dios, la Biblia a través de la historia, Señor, la han tratado de destruir, pero la Biblia ha permanecido. La Biblia, Señor, sigue vigente en este tiempo y lo seguirá, Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Mis amados, y en la Biblia hay muchos mensajes para ti en este tiempo. Y dentro de ese mensaje que hay en la palabra de Dios está esta promesa en que el Señor te dice: con amor eterno te he amado, por lo cual te he prolongado mi misericordia. Dentro de las promesas de la palabra de Dios está esta promesa que te dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. También dentro de esas promesas el Señor te dice: los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. Son planes de paz y de bendición para tu vida. Pero también el Señor nos demanda y nos dice: si ustedes me aman, escudriñen las Escrituras. Si ustedes me aman, guarden mis palabras. Y por eso Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio: si ustedes oyen mis palabras, la guardan en su corazón y la ponen por obra, de cierto yo les bendeciré. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Y el Señor desarrolla una serie de bendiciones para la vida del ser humano, pero el ser humano tiene que amar la palabra de Dios y tiene que amar a Dios también en este tiempo.
Gracias, Señor, porque aún los niños de nuestra iglesia aman las Escrituras. Los padres aman las Escrituras. Los jóvenes aman las Escrituras. Pablo y Juan decía: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Dios, que todos los integrantes de la familia podamos sentarnos, Señor, para juntos leer, escudriñar esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que tu bendición les acompañe en este tiempo. Señor, que tú escuches la oración de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por sus hijos, por su familia, por los que están enfermos, los que están en la cárcel, por aquellos, Señor, que están pasando por momentos de prueba y dificultad. Señor, escucha la oración de mis hermanos y sé propicio y bendice a tu iglesia también en este tiempo. Bendice a nuestra nación, bendice al mundo entero, Señor, porque está en tu corazón. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén y amén. Bien, espero que el Señor les bendiga en gran manera y quiero comentarles que estamos confiando en el Señor, que para el próximo domingo, si Dios así lo permite, estaremos ya realizando nuestro culto presencial una vez más. Entonces, durante la semana estaremos informando a los miembros de la iglesia que hacen parte del grupo que se creó en el WhatsApp, o difundiremos la información para que usted esté en conocimiento de ello. Lo invito para que siga orando al Señor en este tiempo, que el Señor siga bendiciendo a la iglesia. Mis amados, una vez más deseo que la paz y que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga en gran manera. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, supe que me amabas, aunque de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor regalaste tu perdón. Estoy aquí. Cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amaba, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amaba, aunque huí casa, yo me fui con un beso
regalaste tu perdón. Supe que me amaba, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amaba, aunque huí y lejos de tu casa yo me fui, con un beso y con amor regalaste tu perdón. Estoy aquí, estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Dios le bendiga. Nuestra programación ha cambiado. Te invitamos a verla y a estar atento a todas las recomendaciones. Continuamos con el ayuno el martes a las 8:30 de la mañana por nuestra plataforma de Zoom. El día miércoles nuestro servicio será de forma presencial. Recuerda acatar todas las normas de bioseguridad por cuidado tuyo y cuidado de los demás. Usa siempre tu tapabocas y guarda la distancia. Si tienes algún síntoma gripal, quédate en casa. El grupo juvenil tendrá su encuentro presencial el próximo 7 de noviembre. Y el día domingo volveremos a nuestro servicio dominical de forma presencial, recordando todos los protocolos de bioseguridad. Te esperamos y te recordamos que todos los servicios también serán transmitidos por nuestra página de YouTube.